Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. De verdad es un gusto, es un placer estar con ustedes trayéndoles la segunda lección ya de lo que es el inicio o la iglesia que Jesús ha edificado. Entonces, de verdad es un placer, mucho calor, está haciendo bastante calor. Eh, Hace un ratito hasta creo que tembló, pero bueno, bendito Dios, no les tengo miedo a los temblores, bendito Dios, le tengo más miedo a los truenos, pero a los temblores no, realmente no les tengo miedo. Entonces, eh, estamos aquí, y qué mejor que si el Señor nos quiere llamar que nos encuentre trabajando. Qué mejor si el Señor quiere algo de nuestras vidas que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo. Entonces, cuando uno se pone a pensar eso, uno dice, no, yo tengo que estar de verdad haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que Dios quiere que yo haga es que hable de su palabra. Que todo sea para su honra y su gloria. Que nada tenga que ser para mí, sino todo es para Él. Así que vamos con la segunda lección de la iglesia. Estoy muy contenta, todos mis hermanos, los que me han mandado las lecciones. Estoy muy contenta, atesórenlas en su corazón. Y una vez más vuelvo a repetir, sean como los bereanos. No se vayan a hablar con un pastor, no se vayan a hablar con un líder. Busquen en la palabra, es en la palabra, es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Entonces, lo que yo les doy, sean como los bereanos. Vayan ustedes, cojan su Biblia y comprueben si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no es verdad. Pero ustedes tienen la responsabilidad con la palabra de Dios de revisar. Es responsabilidad de ustedes recibir lo bueno, sin herejías, una verdad basada únicamente en la palabra de Dios, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que se supone, porque en la palabra de Dios no hay suposiciones, hay verdades, nada más. Entonces seamos como los bereanos, seamos celosos, si queremos la verdad y queremos caminar en la verdad y rendir de verdad nuestra vida al Señor en verdad, seamos como los bereanos. Busquemos la verdad, escudriñemos la palabra, porque es algo realmente valioso. Vamos a iniciar con una palabra del Señor, como siempre. Y aunque no les mande la tarea de inmediato, no quiere decir que no tengan tarea. Si tienen tarea, me ha hecho mucha gracia de que la semana pasada estaban mensajeándome ahí de que el grupo de que no teníamos tarea y estaban ahí de Ronald molestando y otras hermanas ahí riéndose de que Ronald estaba poniendo de que no teníamos tarea. No, es que yo estaba ocupada en dos cosas a la vez. Estaba sacando una reflexión y estaba dando la clase. Y cuando ya yo terminé de dar la clase y empezó a subir, yo me empecé con la reflexión y después a mí se me olvidó la tarea, pero yo sabía que tenía que mandarla. Entonces no se confíen, no crean que no les voy a mandar tarea, les voy a mandar tarea también y está grande. Hermanos, quiero aclararles algo. Ustedes están recibiendo material de seminario y se los vuelvo a decir otra vez. Por eso las tareas son tan grandes. Por eso ustedes tienen que sacar el rato para sentarse, escuchar muy bien, tomar apuntes, escriban, hermanos, repasen cuando ya lo tienen todo listo y ya lo han mandado, vuélvanlo a repasar. Recuerden que yo al cumplir las 12 lecciones les vuelvo a mandar esas otras 6 que están pendientes, pero no se las mando antes porque se las tengo que explicar. Entonces por eso es que no se las mando antes. Pero esto nos va a llevar su tiempo, hermanos, ustedes lo saben, yo se los he dicho, cuando son lecciones de seminario, nos tomamos el año. Ustedes han visto lo que hemos durado el año que estuvimos con Zoom, todo lo que nosotros tardamos en llevar lo que era la doctrina de la salvación, lo que era la doctrina de la gracia, todo lo que nosotros tardamos. Ahí lo único era que yo no les dejaba tarea, pero ahora sí les dejo tarea porque están preparados ya para hacer tareas. Y la prueba está en que ni una sola tarea he tenido que corregir. Ni una, hermanos, ni de la iglesia,
ni de Apocalipsis. De ningún hermano que me ha enviado tarea he tenido que corregirla. Entonces, estoy muy contenta de ver que realmente hay fruto de la enseñanza que ustedes están recibiendo. Así que no crean que no les voy a mandar tarea. Las tareas siguen. Quizás puede ser que unas veces sean más pequeñas porque se pueden condensar. Ya cuando tengan más conocimiento se pueden ir condensando. Pero si no tienen todo el conocimiento, hermanos, y yo considero que todavía les está quedando algo ahí, que no, por los mensajes que ustedes después particular, privado me mandan, entonces pues las tareas seguirán siendo grandes y quizás más grandes, porque mi idea es aclarar bastante en la tarea lo que yo les doy aquí. Ya ustedes saben cómo trabajo yo, ya me han tenido otras veces como maestra, entonces ya saben cómo es la forma en que yo trabajo. No es de ahora, ustedes me han tenido, muchos me han tenido de maestra de años ya, entonces ya saben cómo trabajo. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, te alabamos en esta hora, te glorificamos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabo porque nos guardas, Señor, nos cuidas. Eres tan bello, Señor, que aunque dicen que ha estado toda la semana temblando, Señor, y diferentes horas durante el día. Padre, yo te doy las gracias porque siempre tienes misericordia a Costa Rica. Has guardado a este país, Señor. Y eso es realmente, Señor, tu amor y tu misericordia y tu gracia extendida para Costa Rica. Padre, síguela cuidando como hasta ahora, pero haz que nos volvamos a ti, Señor. Empieza a remover en nosotros, Señor, el anhelo, la falta, la angustia de no poder estar, Señor, en tu casa, en tu templo, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, que todos puedan estudiar esta lección, que les quede claro y que no tengan temor. Si tienen dudas, como siempre les digo, Señor, que me manden las preguntas y si yo las puedo responder, se las respondo. Y si no, les prometo que estudio eso para poderles dar la verdad. Gracias, hermanos, por la confianza que han depositado en mí. Les quiero mucho como hermanos en Cristo. Han dado una respuesta fabulosa para estas otras clases, antes en Zoom, ahora las estamos haciendo grabadas, pero el interés de este grupo que viene ya de hace tiempito, este grupo se ha mantenido y yo glorifico a Dios por eso. Así que hermanos, vamos a iniciar y Señor, gracias. Gracias por este grupito de hermanos que les amo en ti, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Guárdanos, cuídanos, protégenos de pandemias, protégenos de desastres naturales. Sé con nosotros, Señor, pero estamos sujetos a tu voluntad, mi Señor. Tú harás con nosotros, con nuestra vida, lo que tú quieras, porque te pertenecemos. Gracias, mi Señor, te damos. Y todo, Señor, todo sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Cierra mi boca si digo algo que no debo de decir, que no tiene apoyo bíblico, Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe durante esta clase. Estoy abierta para que me guíe, para que me corrija, para que me enseñe también. Señor, por favor, no te olvides que yo estoy aquí. Solo soy un instrumento, Señor, en tus manos. La gloria y la honra es toda para ti, mi Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, esta clase es una de las clases, como siempre les digo, una clase muy bonita. Vamos con el capítulo 2. Jesucristo fundando su iglesia con el material humano que Juan el Bautista preparó. Esta es la clase de hoy, 22 de julio de 2021, que tiene que ver con la iglesia que fue edificada por Jesús. Entonces, amados hermanos, seguimos con estas maravillosas lecciones. El Señor quiere que sigamos y seguimos. Y entraremos hoy a ver el inicio en sí de la iglesia y cómo el Señor Jesucristo empieza a fundarla. Yo glorifico a mi Señor porque estamos ya entrando en una parte seria, en una parte en la cual les pido muchísima atención. Anoten, hermanos, por favor, anoten, que no se les quede nada sin anotar para que puedan hacer las lecciones. Ya también hay casos especiales en que han conversado conmigo y como por edad no pueden hacerme las lecciones, está bien.
pero los que sí pueden hacerlas, pues hagan las lecciones. Entonces, seguimos, hermanos, con estas maravillosas clases y hoy entraremos entonces ya a ver lo bonito. Como leímos, como nosotros habíamos leído en pasajes anteriores, Juan, de una manera muy especial, le hablaba a la gente de arrepentimiento. ¿Se acuerda que Juan decía, arrepentíos todos porque el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, Juan hablaba de arrepentimiento, que se volvieran a Dios. Pero quizá las personas o no comprendían el mensaje que Juan les daba, porque la profundidad de este mensaje, la profundidad de estas palabras, muchas veces o era difícil para ellos poderlas entender, u otros no quisieron simplemente comprenderlas. De que Juan hablaba de ese Cordero de Dios, de esa promesa que había sido dada mucho antes por los profetas. Y Juan hablaba entonces de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía quitar el pecado del mundo. El cual era y es Jesucristo. Juan les hablaba que era necesario que se arrepintieran. Y eso era algo que Juan se los explicaba clarito, hermanos. Juan les explicaba a ellos clarito todo el tiempo. Era necesario que se arrepintieran y que creyeran en Jesús como el Mesías prometido que venía a traer libertad del pecado y a dar salvación a Israel. No podemos olvidar que el Señor Jesucristo venía por su pueblo Israel primero. Y al rechazo del pueblo de Israel por el Señor Jesucristo, gracias a eso tenemos la bendición de que el mensaje llegue al pueblo gentil. Entonces, ellos más bien se volvían a Dios cuando oían que decía Juan que se arrepintieran y que se bautizara cada uno. Ellos más bien se volvían a Dios, pero no miraban a Jesucristo, y presten atención a esto, no miraban a Jesucristo como ese Cordero enviado por Dios. No veían a Jesucristo como que ya estaba ahí presente y que ese era el que les iba a dar salvación y vida eterna. El pueblo de Israel esperaba prácticamente un Jesucristo militar, un Jesucristo que viniera a derrocar el gobierno de Roma. Ellos no esperaban que la salvación a la cual Jesús y Dios hablaban era una salvación que tenía que ver más que nada con lo espiritual, que el reinado de Jesucristo era espiritual y es espiritual. Ellos confundían el reinado de Roma, el imperio de Roma, que es un reinado terrenal lleno de pecado, de defectos, de cosas aberrantes para Dios, pero el reinado del cual el Señor estaba hablando, que iba a venir e iba a traer a la tierra, era un reinado espiritual. Por eso al pueblo judío le costó tanto entender, por ser un pueblo guerrero, y ustedes lo saben desde el Antiguo Testamento, a ellos les costaba entender que cómo venía un cordero, alguien tan pasivo, a traer salvación y vida eterna. Entonces, el mensaje de Juan 1 sí lo lograban entender y ponían la mirada en ese Jesús prometido, se arrepentían de sus pecados, se volvían a Dios, pero se volvían a través de la promesa de ese Cordero. Otros no lo entendieron, otros no lo quisieron entender. Entonces, ellos empezaron a entender cuál era la posición de la cual era esa promesa de ese Mesías. ¿Qué sería de nosotros en este momento si no hubiésemos entendido? Ahora, ellos tenían que entender que ese Cordero iba a ser sacrificado una vez y para siempre, que iba a tener tanto poder en su santidad, en su limpieza, en lo que Él es en sí mismo, Dios, en forma humana, que tenía suficiente poder para limpiarnos a todos de pecado. Pero sí un buen número entendió. Gracias a Dios un buen número entendió y creyó en Jesucristo. Y de ese material humano que Juan trabajó, que estuvo seguro de esa salvación, que pensaban en que Jesús era el que realmente iba a edificar esa iglesia y ese reino
que ellos estaban esperando lo entendieron y lo aceptaron. Y de ese material humano, como punto A, es que vamos a ver, y anoten ahí, como punto A, es que vamos a ver que Jesús está edificando su iglesia, llamando a los discípulos para sacarlos del mundo. Vamos a ver unas palabras en griego que es importante que ustedes se las tengan claras, las memoricen, porque es la base para poder entender cuándo fue que la iglesia del Señor, la verdadera y única iglesia del Señor, empezó su funcionamiento. Entonces vamos a ver que cuando Jesús llama a sus discípulos, va llamándolos uno a uno, va sacándolos del mundo en el cual ellos estaban y trabajaban, y los llama fuera del mundo. Y esto es lo que hace el Señor a orillas del mar de Galilea. Los llama, empieza a llamarlos y los saca de ahí. Ustedes han leído que dice, y ellos al instante dejando las redes, le siguieron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sacándolos del mundo, de este mundo en que nosotros estamos. Entonces, esta afirmación se basa en la palabra griega. Cuando uno estudia qué es lo que hizo el Señor cuando los empieza a llamar, esta palabra se llama ekkaleo. Escuchen bien, ekkaleo. Esa es la palabra en griego. ¿Qué significa esta palabra? Significa llamar hacia uno mismo, en el griego. Significa llamar fuera de. Entonces Jesús los estaba llamando fuera del mundo. Significa invitar, hacer esa invitación. Significa llamar propiamente en voz alta. Eso, ekkaleo, coincide con todo lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor sabía que a los que Él llamaría ya habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, por la palabra de Juan, por lo que Juan había preparado. Jesús, que conocía todos los corazones, sabía que ya los que llamó habían creído en Él para salvación, por el trabajo que Juan tan excelentemente desempeñó. Entonces, ¿cómo refuerzo yo esto de la palabra de ekkaleo? Bueno, vamos a ver un pasaje en Marcos 3, del 13 al 19, y dice, subió Jesús a una montaña y llamó a él a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. ¿A quién estaba mandando él? A los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? La iglesia que Jesús estaba edificando, o la iglesia que Jesús edificó. Entonces, estos son los 12 que él nombró, y es importante que ustedes recuerden cuáles son esos 12. Dice la palabra, y vayan contando: Simón, a quien llamó Pedro, 1. Jacobo, su hermano, 2. A Juan también lo llamó. O sea, vemos cómo el Señor va llamando y llama a Jacobo y a su hermano Juan. No, perdonen si los confundí en un momentito aquí. Primero llamó a Simón, que era llamado Pedro, o a quien el Señor llamó Pedro. Después llama a Jacob y a su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significaba hijos del trueno. Ya ahí estamos hablando de 3. Andrés, 4. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Mateo, el publicano, 7. Tomás, el incrédulo, 8. El otro Jacobo, que era el hijo de Alfeo, son 9. Tadeo, Simón el celote, que era otro Simón, y Judas Iscariote, que le iba a entregar, o el que le traicionó. Entonces, aquí lo vamos a ver: Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón el celote y 12, Judas Iscariote.
Entonces, esto es importante que ustedes se den cuenta que Él los llama, y los llama en voz alta, y los llama fuera del mundo, los saca del mundo. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, solo a hombres. Y vamos a ver más adelante en otras lecciones por qué el Señor llamó solo a hombres. ¿O es que acaso solo hombres estaban salvando y creyéndole a Juan? No, hermanos, habían mujeres y niños que tenían ya capacidad para distinguir el bien y el mal, se estaban arrepintiendo, se bautizaban como experiencia de lo que estaba ocurriendo dentro de ellos y a identificarse con los cristianos de la época. Pero ¿por qué el Señor llamó a hombres? Vemos los principios, y esto es por cuestión de autoridad, hermanos. No se les olvide. Esto es por cuestión de autoridad. El hombre fue formado primero y después Eva. Y Dios sigue siendo un Dios de orden. No lo olviden nunca, hermanos, por favor. Dios es un Dios de orden. Recordar esto les servirá para tenerlo como un principio de interpretación bíblica. El saber que Dios es un Dios de orden, el saber que Él llamó solo a hombres, esto les servirá mucho a ustedes en la interpretación bíblica. Más adelante podremos adentrarnos un poquito más en el hecho de que el Señor eligió solo a hombres. Jesús nos enseña lo importante que es la oración, y vamos a verlo por qué. Vemos cómo Jesús se retira a orar. Dice la palabra que pasó toda la noche orando, y Jesús tenía la claridad de espíritu de saber que era necesario pasar toda la noche en la presencia de Dios. Jesús sabía la responsabilidad tan grande de fundar su iglesia. Jesucristo era y es el fundamento de su iglesia, pero a los que Él escogiera serían los que a través del tiempo perpetuarían su iglesia, no por uno y otro y de manera personal, no, global, de forma integral, perpetuarían la iglesia como iglesia. Como iglesia. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos, en la iglesia católica muere un papa y levantan un papa sustituyendo al papa que murió. Es personal. Es personal. La iglesia que Jesús edificó, Él prometió que iba a estar con ella y que la perpetuaría como iglesia, como un conjunto de salvos que a través de los años podían ser perseguidos y se mantendrían como iglesia. Por eso Él les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que Él estaba dando a la iglesia. Entonces se perpetuarían como iglesia. No cabe duda que toda esta noche Jesús, como hombre, hermanos, estuvo con su Padre Celestial, pidiendo consejo, hablando de esa iglesia que estaba por formar, la gran responsabilidad que Jesús tenía de dejar a los primeros hombres que pondría al frente en su iglesia, después de Él como cabeza y fundador. Era tremenda responsabilidad y el Señor sabía lo que era escoger esos hombres idóneos, intachables, limpios de verdad, amando a ese Jesús prometido. Él tenía mucho que hablar con su Padre. Dice Lucas 6, del 12 al 16, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Él sabía lo responsable que era y él tenía claro cuáles el Padre le iba a ir señalando que tenía que escoger para su iglesia. Dice que pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos. Y ahora vamos a ver qué discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el que le llamaban el celote, Judas, el hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es importante que establezcamos, hermanos, definiendo la diferencia entre discípulos y apóstoles.
Pero también es importante que nos demos cuenta que cuando realmente hay algo importante, ya sea espiritual o a nivel personal en nuestra vida, tengamos mucho tiempo para estar orando. Jesús sabía que él podía hacer cualquier milagro. Sin embargo, para su iglesia, él se tomó toda la noche en la presencia de Dios, en la presencia de su Padre, buscando el apoyo que él necesitaba para esta situación, que era elegir a sus discípulos. Él sabía que iban a quedar después de que él fuera crucificado. Entonces vamos a establecer la diferencia. ¿Qué es un discípulo? Y anoten, un discípulo viene del griego matsetes. Matsetes. Eso es lo que es un discípulo y de donde viene la palabra en griego discípulos. Es un aprendiz, es un alumno, es un discípulo, es un hermano, es los que yo voy llamando, digamos, invito a la iglesia y empiezan a asistir conmigo a la iglesia, reconocen a Cristo como Salvador personal y empiezan a seguir a Jesús y sus enseñanzas y quieren ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Esos son discípulos. Y entonces es un término que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Es un seguidor, simple y sencillamente es un seguidor. Y para que exista un discípulo o un seguidor, es necesario que exista un maestro o un líder. En general, un aprendiz o alumno de ese maestro o de ese líder que está ahí. ¿Qué es un maestro o un líder? Bueno, el maestro del cual estamos hablando, que es Jesucristo, este maestro enseña, todavía hasta el día de hoy, corrige con su palabra, anima cuando estamos en turbación, modela, sigue siendo un modelo Jesucristo para nosotros y ama. Entonces presten atención, este maestro líder, Jesucristo, y estas características las tiene que tener toda persona que enseña y que es líder de determinada ministerio. Un líder no le puede faltar nada de esto. Un líder tiene que estar entrenado, tiene que saber, tiene que haber estudiado. Entonces un líder enseña, un líder corrige, un líder anima, un líder modela, porque tiene que ser ejemplo para que los otros lo sigan, porque él no es el jefe. Él es ejemplo, es el líder y ama. ¿Qué es el apóstol? El apóstol viene del griego apóstolos. Un apóstol era un hombre escogido por el mismo Jesús, que le hubiese conocido cara a cara, que hubiese conocido a Jesús, oigan así, cara a cara. Era necesario que lo hubiera conocido de esa forma. Y cuando la persona conoce al Señor Jesús cara a cara, tenía que haber andado de hecho con él. Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado que tenía que aprender de Jesús y difundir su palabra. Eso era un apóstol. Un discípulo es un seguidor. Un apóstol es una persona que es enviada, un mensajero. Lo que hoy, digamos, podríamos decir bíblicamente un misionero, para que les quede claro. Un apóstol es un misionero. Va a un lugar donde hay punto blanco, o sea, no hay iglesia cerca, nadie se reúne a estudiar la Biblia, y ese llega ahí como misionero a abrir un punto, a abrir una iglesia. El día de hoy esta palabra apóstol está mal interpretada porque difícilmente los apóstoles se van a meter a la montaña a llevar el mensaje de salvación. Los apóstoles están todo lo contrario que fue en la antigüedad. En la antigüedad eran enviados. Hoy los apóstoles se quedan en las iglesias, no van. Hay un montón de apóstoles, pero no cumplen con el requisito de ser un apóstol. Eso se les olvidó. Ellos toman la Biblia a su conveniencia. Y si nosotros vemos quiénes eran los apóstoles del Señor andaban con el Señor. Y tuvieron que pasar dificultades, y tuvieron que pasar hambres y necesidades. Ellos tuvieron que acomodarse. Pero los apóstoles de hoy son muy diferentes. Y les falta, no conocieron a Cristo cara a cara,
no fueron seguidores de Cristo. Y el Señor mismo es el que los llama. Él los llamó. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con esto, porque dice que hubiese andado con Jesús para aprender de Jesús y de difundir su palabra. Era un requisito. Podemos ver cómo Jesucristo llamó a sus discípulos, que luego fueron sus apóstoles. Tenían el requisito, habían sido llamados por Jesús mismo. Y también esta palabra significa enviado o mensajero. Hermanos, veamos cómo Jesús los anima. Anima a sus 12 discípulos, que eran la iglesia del Señor, para que no tuvieran miedo. Lucas 12:32 dice, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. ¿A quién le estaba dando el reino el Señor? A su iglesia. Se la estaba dando a su iglesia. Se la estaba dando a esos 12 apóstoles que él eligió. Y que de esos 12 apóstoles, cuando empezaran a hablar de la palabra del Señor, se iba a difundir esa palabra a hombres, a mujeres y a niños, iba a ir pasando a través de la historia hasta llegar a nosotros. Ahora, hermanos, acá podemos ver que Jesucristo formó su iglesia con estos 12. Edificó su iglesia antes de Pentecostés. Hermanos, era una iglesia recién nacida, la cual el Señor Jesucristo les enseñaría cada día a hacer la voluntad de Dios, enseñándole lo que debían guardar, lo que debían obedecer, aún siendo obedientes a sus mandatos. Y en el tiempo en que Cristo se fuera al cielo y que volviera por segunda vez, debían guardar lo que Jesús les pidió. Ellos no podían ni tenían autoridad para cambiar nada. Lo que vemos en las Escrituras es que esa iglesia de Cristo daría origen a otra iglesia, y de esa iglesia a otra, así saldría otra, y de esa forma sucesivamente, pasando los días, los meses, los años, entonces iban formando una cadena de iglesias. Que esto es lo que yo les estoy hablando de perpetuidad. ¿Y cómo se perpetuaba eso? Porque todas las iglesias iban siendo enseñadas con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y podían haber iglesias varias en un mismo lugar. Cuando ustedes ven el mapa de Éfeso, ustedes ven todas cómo estaban de cerca y todas en Asia Menor. O sea, ¿qué es lo que quería el Señor? Por poner un ejemplo, que aquí en Alajuela abran una iglesia del Señor y que la abran una en Barrio San José, otra la pueden abrir en La Garita, otra la pueden abrir en Alajuela Centro, otra la pueden abrir en Atenas. Pero todas las iglesias enseñan los mismos principios que la palabra del Señor dejó y guardan todas las enseñanzas que Jesús dejó sin querer corregir ninguna. Entonces, aunque haya esta iglesia local aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí, cada una es la iglesia del Señor. Están guardando sus mandatos. Por eso dice en Apocalipsis que Él se movía entre los candeleros, vigilando cuáles iglesias estaban permitiendo herejías y cuáles iglesias estaban siendo de sana doctrina. Entonces, vemos cómo se hace una cadena de iglesias, eslabonando la acción aprendida por el Señor de cómo se tenían que plantar esas iglesias, guardando sus enseñanzas sin alterarlas, ni inventando sus propias interpretaciones, ni metiendo en la iglesia cosas nuevas que vamos a hacer porque de ahora en adelante vamos a hacerlas de esta forma. No, hermanos, no, ningún apóstol se atrevió a cambiar nada de lo que Cristo enseñó. Lo enseñó como el Señor Jesucristo lo enseñó y lo dejó. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no inventaban ni agregaban sus propias interpretaciones, porque ellos sabían que no tenían autoridad. Nadie, el Señor le dio autoridad a nadie para que cambiara o modificara esos mandatos tan claros y de advertencia del Señor Jesús que están en la palabra. Él enseñó cómo se lograban, cómo debían hacerse. Jesús les mandó en la gran comisión, que sería la verdadera iglesia del Señor hasta el día de hoy, y les deja instrucciones de cómo Él quiere
que hasta el tiempo que durara la iglesia, que en las dispensaciones sería en el periodo de la dispensación de los gentiles. Entonces, esto lo podemos ver y lo podemos reforzar, lo que estaba diciéndole en Mateo 28 sobre la Gran Comisión, que así es conocida como el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, 18 y 20. Y ahí está Jesús con los apóstoles nada más. Y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado, ¿a quién? A Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, si me han dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra, ustedes se tienen que someter. Porque yo los elegí, yo los llamé a ustedes, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis apóstoles. Ustedes no tienen autoridad para cambiar nada. La autoridad viene de Dios y me la dio a mí directamente. Entonces dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús tenía que preparar a su iglesia durante 3 años nada más. Era el tiempo que él tenía. Por eso el Señor trabajaba con ellos todos los días, y no con un horario de trabajo, donde les cogieran la noche, donde estuvieran. Pero el Señor tenía que estar enseñándoles. Entonces, porque Él cuidaba esta iglesia. Él quería que no entraran herejías. El Señor cuidaba de que no se desviaran del camino y empezaran a entrar herejías que no sustenta la palabra del Señor. Entonces aquí la pregunta es, si en la iglesia que yo estoy están metiendo cosas que no es lo que el Señor ordenó, porque fue una orden, lo que Él dejó en la Gran Comisión, y están haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿será esta la iglesia del Señor cuando desobedece a Jesucristo mismo? ¿Será esta la iglesia del Señor cuando no hace caso a Jesucristo y ella por sí misma, al líder o al pastor, se le ocurre cambiar cosas? ¿O al que esté en eminencia se le ocurre cambiar cosas y decir, no, ahora no lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a hacer de esta manera? Y uno pregunta, ¿y el sustento bíblico para poder usted tener autoridad de cambiarlo, dónde está? Y no lo tienen. El sustento bíblico, ¿cuál es lo que nos dice? Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, Dios me lo dijo por un profeta. Hermanos, tengamos muchísimo cuidado, no es un juego. Hermanos, por favor, estamos frente al Señor, es ante Dios. No podemos coger las cosas de Dios a la ligera, menos las de su iglesia, por la cual Él pagó un precio de sangre. Hermanos, por favor, yo se los suplico, se los ruego, hermanos, abran su corazón a la verdad, abran su corazón a lo que Cristo les quiere hablar. Sean como los bereanos, vean lo que yo les enseño y busquen, hermanos, no se dejen engañar. No dejen de pensar que porque alguien me lo dijo y que yo pensé o creí que era muy espiritual, es así. ¿Sabe quién es la persona bien espiritual? ¿Cómo yo discierno cuando una persona es bien espiritual? Cuando esa persona se apega a la Biblia y obedece a Dios y punto. No es como cante, no es como alabe, no es como adore, no es que llegue temprano a la iglesia a abrir, no es que sea la que limpie el templo. Eso no me dice a mí de una persona que sea espiritual. A mí me enseña una persona a ser espiritual cuando esa persona persiste en la verdad y lucha por la verdad, enseña la verdad, está dispuesta a pagar el precio por la verdad de Cristo. Todos los discípulos pagaron un precio por sustentar y cuidar la iglesia. Y los que salieron de los discípulos, que también lo vamos a ver aquí, se van a dar ustedes cuenta de que muchos tuvieron que dar su vida por entregar la verdad. Y esos hermanos míos de la fe, que estuvieron siglos atrás, que estuvieron en Europa, que pasaron después a Estados Unidos, que fueron a Inglaterra, a esos hermanos que mataron, defendiendo la doctrina de Jesucristo, que era la que les había enseñado a sus apóstoles.
ese derramamiento de sangre tan grande por ellos, yo no puedo traicionar lo que mis hermanos hicieron. Que hasta a mí me llegara mi verdad, la verdad del Señor. Que hasta a mí me llegara esa preciosa verdad. Yo no puedo traicionarlos. Esos hermanos están en la presencia del Señor, adorándolo, y el Señor sintiéndose muy orgulloso de la labor que ellos hicieron, de enseñar su verdad y de guardar sus mandamientos como Él quería que fuesen mandados. Jesús tenía solo 3 años para preparar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando decimos sin mancha y sin arruga, no se refiere como que literal es tela, no. Se está refiriendo a una iglesia sin mancha y sin arruga, donde no hay pecado, donde no hay herejías, donde los hermanos están dispuestos a pagar el precio que sea, porque cuando se transmita esa enseñanza, se transmita siempre con la verdad hasta el tiempo que Él venga. A eso es a lo que se refiere, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el Señor cumplió todo lo que debía enseñarle a su iglesia. Y lo cumplió con lo que ellos aprendieron y haciendo la voluntad que el Padre les enseñó. Ahora, el Señor Jesucristo sabía que de ahí iban a salir los escritores de todo lo que nosotros íbamos a necesitar y que de ahí vamos a tener el material nosotros para saber qué era también la voluntad de Él. Porque cuando Jesús funda su iglesia, no hay nada escrito. Es todo nada más lo que oyen de Él. Muchos se preguntan cuándo inició la iglesia. Y la respuesta, así como fácil, de una vez dicen, en Pentecostés. Bueno, vamos a usar un poquito también, no solo la parte espiritual, sino también el cerebro. Para eso Dios nos lo dejó. En Pentecostés ya la iglesia existía desde antes, desde este tiempo que yo les digo, cuando Jesús la preparó a las orillas del mar de Galilea. Pues la palabra dice que en Pentecostés se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo puedo yo añadir 3,000 personas a algo que todavía no está? Si se añadieron 3,000 personas en Pentecostés, es porque la iglesia ya estaba en función. Pequeñita, recién nacida, necesitaban el bautismo del Espíritu Santo para que les diera poder, sí. Pero ya la iglesia estaba. En Pentecostés lo que ocurrió fue el poder de una promesa dada por Jesús, de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, para que ellos pudieran salir a predicar la verdad y sentir la gracia de Dios, y si tenían que dar la vida por Cristo, darla. Pero ya en Pentecostés la iglesia existía. Se añadieron 3,000 personas. Si yo, voy a poner un ejemplo normal. Digamos, estoy haciendo un refresco de mora. Y yo le digo, fulanito me hace el favor y me le añade azúcar. ¿A qué se le añado? Si el fresco no existe, yo no puedo añadir azúcar. ¿A dónde la voy a poner? Tiene que haber algo antes para que yo pueda añadir. Entonces la iglesia del Señor estaba antes y ahí fue donde se añadieron 3,000 personas para salvación. Estaba antes de Pentecostés. O sea, esta gramática, aún en español, es entendible. Se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Pues no podemos añadir entonces algo a alguna cosa que no existe. Y si se añadieron como 3,000 personas, es porque la iglesia ya estaba en la tierra. Así que entonces, ¿a qué se añadieron estas 3,000 personas? Bueno, anoten, se añadieron a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual le edificó a las orillas del mar de Galilea. Estamos viendo esto con la palabra de Dios, que no se equivoca, búsquelo. Por eso veremos cuántos se añadieron a la iglesia en Pentecostés. Y vamos a reforzarlo con el pasaje, Hechos 2:41. Y se los puse en una versión internacional para que les quedara más claro. Pero la pueden leer igual en la versión 60. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, porque primero se arrepintieron y después fueron bautizados. Y aquel día en Pentecostés se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
Cuando la iglesia se reúne en Pentecostés, en el aposento alto, lo que se está reuniendo es la iglesia, no son los apóstoles sueltitos, no. Es la iglesia del Señor misma que está reuniéndose. Hermanos, es tan maravilloso saber, es tan impactante para mí saber que estaban ahí todos reunidos como iglesia esperando esa promesa. Que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Que había tanto poder en esa promesa que se les aparecieron como llamitas de fuego a cada uno. El Señor estaba mostrando el poder a su iglesia, cumpliendo una promesa. Una de las enseñanzas, hermanos, que Jesús dejó a su iglesia fue sobre el perdón y la disciplina. Y vamos a tomarlo también para que ustedes vean cómo ya la iglesia existía. Dios es un Dios de orden, y se los dije desde el principio de la clase. Recuerden, Jesús les enseña cómo tratar el perdón y la disciplina en la iglesia. En el siguiente pasaje vemos a Jesucristo enseñando a su iglesia cómo arreglar los asuntos del perdón y de la disciplina. Mateo 18, 15 y 17 lo vamos a reforzar con estos pasajes. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, porque esta es una enseñanza que está dando Jesús directamente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea, está diciendo, vaya usted y converse con esta persona, con su hermano, y trate de arreglar las cosas. Si te oyere, si ese hermano se da cuenta que cometió algo incorrecto, que no debió haberlo hecho, entonces el Señor le dice, ok, si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué lo has ganado? Porque lo vuelve a incorporar otra vez a la iglesia. Mas si no te oyere, yo voy y hablo con esa persona, mas si no te oyere, y esa persona dice, no, no quiero nada, no quiero saber nada, no me explique nada, no me diga nada. Entonces dice, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vean el orden del Señor. Y dice después, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si la iglesia no estaba en la tierra, porque el Señor le dice, dilo a la iglesia. Y estamos leyendo Mateo 18. Entonces dice, si no oyere a los otros, ¿cómo dice? Dilo a quién. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto en el griego, gentil y publicano, quiere decir tenlo como una persona inconversa. Aunque diga que ha aceptado a Cristo, si no quiere arreglar las cosas, si no ni con testigos y no oye ni siquiera a la iglesia, tenlo como un inconverso. Una persona que no conoce a Cristo. Dilo a la iglesia. Busquen, hermanos, escudriñen Mateo 18, 15 y 17. Palabras del Señor Jesús. Estamos en Mateo. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis amados hermanos y amigos, podemos ver cómo Jesucristo decide que los apóstoles son los primeros después de él en la iglesia, como dice la palabra sobre el fundamento de los apóstoles. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa piedra angular es la que llaman esa piedra que se pone cuando se va a levantar un edificio. Esa roca que va a sustentar, esa roca poderosa, Él es esa piedra angular, es una roca angular. A ellos como iglesia les encomendaba todo lo que tenían que hacer por la salvación de la gente. Jesús se dedicó a enseñarles, a ser modelo de ejemplo, por perseverar y cuidar la sana doctrina, para que fuesen celosos por no permitir herejías. Es importante que no llegaran ni lleguen otros con enseñanzas equivocadas, engañando a los hermanos. Y por eso lo veremos reforzado en el siguiente pasaje. Por favor, preste atención. 1 Corintios 12:28, anote. 1 Corintios 12:28. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles.
¿Cuándo los puso? Cuando los llamó fuera del mundo, Ekaleo, y los llamó fuera. Puso primero en la iglesia, en la que él estaba edificando, a los apóstoles. En segundo lugar, a los profetas. En tercer lugar, a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. Entonces, hermanos, por favor, vamos a desmenuzar junto conmigo, vamos a desmenuzar este versículo que es tan importante, porque contiene una verdad indiscutible y coja apuntes, y si lo tiene que oír varias veces, escúchelo. Dice en la primera parte del versículo 28 que Dios mismo puso en la iglesia a los apóstoles. ¿Quién fue el que los llamó? Él mismo. Requisito para ser apóstol, andar con Jesús y verle cara a cara. Y ser llamados por él mismo. Él llamó a ellos mismos, dice, y los puso primero en la iglesia, cuando la estaba fundando. Lo cual los puso porque ya estaba la iglesia. Por eso los puso. Entonces, a ver, ¿a quién Dios puso primero? Recordemos que Dios es trino. Así que decir Dios, también estamos diciendo igualmente Jesucristo, que son uno solo. Jesucristo los llamó, estaba fundando la iglesia, porque Él es el mismo Dios. Y cuando los puso en la iglesia, pues ya lo hemos visto antes, desde que empezó a llamarlos uno a uno fuera del mundo, incorporándolos a su, en el griego, eclesía. Eclesía es, en el griego es iglesia, eso es su traducción. Eclesía, en el griego es la palabra, y la traducción es iglesia, asamblea. Jesús se aseguraba de dejar personas idóneas, temerosas de Dios, santos, obedientes para cumplir con el trabajo de seguir adelante con su iglesia. Eso vimos entonces en la parte 1 del versículo 28. Estamos desmenuzando este versículo. La primera parte dice que primero puso apóstoles. Dice que lo segundo puso a profetas. La profecía de los profetas del Nuevo Testamento fue útil, pues la Biblia no estaba completa. Se necesitaba, empezando el Nuevo Testamento, ese periodo, se necesitaba que hubiesen profetas. ¿Por qué? Porque no estaba el canon completo. Y entonces se necesitaba de ellos para seguir dando instrucciones a la iglesia del Señor y completar la escritura. Por eso tenían que estar. También era a la vez una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos que Dios tenía para el futuro, como en el libro de Apocalipsis. Hoy en día el profeta es el que predica la palabra de Dios. Ese es el profeta. Coge la palabra de Dios y explica y enseña la palabra de Dios. Es el pastor que está enseñando la palabra de Dios. Ese es el profeta. Ese es el profeta verdadero de Dios. No el que hoy viene y le dice, venga, es que Dios me acaba de decir. Dios ya sí silenció. Para eso nos dejó la Biblia. Ya Dios nos dejó la Biblia porque ahí dejó todo el manual que nosotros necesitamos para cumplir y para hacer por amor a Él hasta que Él venga por los suyos. Entonces, hoy el profeta es el que predica la palabra, el que enseña la palabra de Dios. Ya el canon está completo, ya la Biblia la tenemos completa, ya no hay que agregar nada ni quitar nada. ¿Qué dice el mismo Señor? Quien agregue o quien quite. Cuando yo digo Dios dijo, yo estoy agregando a la palabra de Dios algo. Hermanos, esto me da mucho temor. Cuando yo le digo, mire hermano, es que Dios me dijo, yo estoy diciendo que es Dios el que me dijo. Estoy poniendo a Dios en medio de que Él me está hablando algo. Y la palabra dice que no se le puede añadir ni se le puede quitar nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa. Hermanos, por favor, les suplico que comprendan, entiendan. La palabra de Dios está completa. Aléjense, hermanos, cuando alguien venga y les diga que tienen una profecía para ustedes. Hermanos, no necesitamos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer.
Tenemos un Dios todopoderoso que si Él necesita decirnos algo, hablará a nuestro corazón, a mi vida. Me va a traer lo que dice la palabra, me redarguye, me exhorta la palabra. Pero yo no puedo agregar, porque en el momento que yo digo, el Señor dijo, estoy agregando palabras y poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Hermanos, es muy peligroso. Por favor, hermanos, si ustedes lo están haciendo, no lo hagan. No lo hagan. No permitan que nadie venga a decirles nada, hermanos. Es muy peligroso. Están añadiendo a la palabra. ¿O qué creen? Que cuando dice añadir a la palabra de Dios en el griego es porque yo a la Biblia le empiezo a escribir algo que a mí me parece. No, hermanos, a eso no se refiere en el griego. Se refiere que yo estoy agregando más cosas que digo que van a suceder y que van a pasar y que Dios va a hacer y que Dios va a trabajar y que ya están fuera de lo que el canon dejó, de lo que la Biblia escribió hombres inspirados por el Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere, por eso es que es muy serio, hermanos. Es muy serio. Entonces, hoy en día, como les digo, ya el canon está completo. Entonces, cuando yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios, me voy a la Biblia. Y el Señor me explica clarito cuál es su voluntad para mi vida. Dios no deja cabos sueltos, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Ya Dios reveló a los salvos y a los inconversos, los que no le conocen todavía, lo que Él quiere revelar y lo que Él quería revelarles. Y para eso dejó esos 40 hombres que escribieran la palabra de Dios en un periodo más o menos de 1500 años para que enseñaran la verdad. Eso nada más, dijo el Señor, yo nada más esto es lo que quiero que ustedes sepan. Con esto la iglesia funciona. Y la palabra misma dice que los secretos le pertenecen a Dios. Yo cuando leo eso, hermanos, en mí hay un temor reverente increíble. Me da horror. Y yo espero que ustedes también tengan temor de lo que les estoy diciendo. Ya Dios reveló lo que Él quería revelar. Ya Dios está todo revelado y ya sabemos en Apocalipsis a qué vamos al futuro. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Por su palabra. Seguimos desmenuzando el versículo. En tercer lugar puso que maestros. Se necesitaba gente preparada en la enseñanza para guardar esa verdad y no permitir herejías. La sana doctrina era importante guardarla y no permitir herejías en ningún momento. Así poder enseñar a otros, así ir pasando la verdad a otros. Y esa verdad se fuera sustentando. Y entonces el Señor iba cuidando y guardando su iglesia porque iban siendo obedientes a todas las directrices que Él dejó. Entonces puso maestros, personas que enseñaran la verdad. 4. Luego personas que pudieran hacer milagros. ¿Por qué dejó personas que pudieran hacer milagros? Porque el canon no estaba terminado. Y yo les he explicado a ustedes que los judíos eran personas muy incrédulas. Si se les decía algo, tenía que ser respaldado por algo, por una señal. Entonces el Señor permite que hayan personas que hagan milagros para confirmar la palabra que se estaba enseñando a través de esa señal de un milagro. Pues no estaba todavía terminada la Biblia. Entonces se necesitaba. Ahora, ¿sana hoy Dios en día? Sí, yo creo en todo el poder del Señor. ¿Puede hacer Dios milagros si Él quiere? Sí, los puede hacer si Él quiere. Es Dios. Pero ya no hay personas que hacen los milagros como ahí. Que Él puso personas que hacían los milagros. Lo que hay ahora es un Dios que hace el milagro cuando Él quiere y a quien Él quiere en su soberanía. Él no pone a nadie porque ya está la Biblia. El Señor ahora lo que dice es, se les dice en la palabra, ¿quieren aprender? Bueno, ahí ya tienen cuánta gente fue sanada, cuánta gente fue sacada de su ceguera, cuánta gente empezó a caminar. Ya no necesitan señal. Tienen que creer por fe, no por vista. Entonces, aquí vemos que estas personas ya no hacen milagros. Y si hacen un milagro, hermanos, yo les voy a ser sincera. Me da temor, no sé por quién estarán haciendo ese milagro. Yo creo a la palabra de Dios y punto. Nada más.
Luego dice, las personas que estaban para sanar. Esas personas que iban y oraban por el enfermo también. ¿Con qué propósito? De que creyeran primero en ese Salvador y que fuesen sanados. Primero salvación y después, si el Señor permitía, eran sanados. Esto también como señal porque no tenían la Biblia. El sexto punto del mismo versículo dice, y la gente que trabaja en la iglesia sirviendo a otros hermanos y sirviendo en diferentes situaciones o circunstancias. Estos servidores que cuando se hace una reunión o se hace la reunión de mujeres o la reunión de hombres, están sirviendo a otros hermanos. Cuando van a la casa de un hermano a orar, cuando lo visitan porque está enfermo, cuando son hermanos que recogieron una ofrenda para ese hermano especial, están sirviendo. Puso ese tipo de gente. El punto 7 del mismo versículo 28, y a otros para presidir en las reuniones de la iglesia. Para levantarse y decir, bueno, hermanos, vamos a iniciar la reunión, estos y estos es lo que vamos a hablar. O bueno, hermanos, estamos muy contentos porque hoy van a haber bautismos, hay tanta gente que entregó su vida a Cristo. Entonces, esa era la persona, para presidir en las reuniones de la iglesia, para dar la bienvenida, para el comienzo de las reuniones, para que presidiera las sesiones de negocios o la sesión de iglesia. Y estas sesiones de negocios, ¿qué es? Cuando el tesorero entrega a la iglesia todas las entradas en diezmos, cuánto entró, para que la iglesia se entere, cuánto entró en ofrendas, cuánto entró en protemplo, cuánto entró en obra misionera, y todo el dinero que alguien deposite, ofrendas especiales, ofrenda para eso, todo eso el tesorero lo anota y lo presenta una vez al mes a la iglesia y dice, hermanos, hay tanto dinero en caja, se ha hecho esto, aquí está el salario del pastor, que ya entonces empieza a hacer el desglose de los gastos, salario del pastor, lo que se va a dar a misiones, la compra de material para niños y adultos, los gastos de limpieza, que se compra jabón, desinfectante, el alquiler, la luz, el teléfono, el internet, pero todo el tesorero lo tiene que enseñar. Ahí no tiene que meter la mano para nada el pastor. Para nada. El pastor solamente pondrá su mano cuando el tesorero venga y le diga, tome mi hermano, aquí está el salario suyo de este mes. Porque la Biblia dice que el que vive la palabra tiene derecho a tener su salario digno. Entonces es el único dinero que ese pastor tocará. Entonces tenemos que tener cuidado. Gente que preside, gente que está en las sesiones de negocios informando, que mire que es que hay un lote o que hay hermanos que les parece esto y esto, quién propone, quién secunda, está toda la iglesia de acuerdo, hay dudas, hay preguntas, hablen hermanos. O sea, ese es el que preside. Eso existió en esa iglesia, eso existe hoy en día en la verdadera iglesia del Señor. El punto 8, que es el último, y dice, los que hablaban en lenguas. Por si llegaba a la iglesia un extranjero y había que traducirle a su idioma el mensaje de Dios. Entonces, estos no hablaban menos de 3 idiomas. Eran políglatos. No hablaban menos de 3 idiomas. Y estos políglotos, para hacer sentir bien al extranjero, las lenguas también eran por señal. Y ve el lugar que ocupa, el último lugar de todo. Como podemos ver entonces, el Señor instaló en la iglesia todo lo que Jesús consideró necesario para esta época que estamos viviendo y para esa época que ellos también estaban viviendo. Porque es viva. La iglesia del Señor es un organismo. Entonces podemos ver que Jesucristo estableció una iglesia completa, con las enseñanzas necesarias y advirtiéndoles que hicieran las cosas como Jesús les enseñó, sin permiso de cambiar o adulterar nada de su palabra ni de sus enseñanzas. Entonces se hace muy importante darles esta verdadera enseñanza, hermanos, sujeta a la palabra de Dios, ya que conocemos que en vista de las enseñanzas heréticas que hay hoy en día, tan difundidas en nuestros días,
Hoy, muchos engañados, y es nuestro deber como siervos y siervas del Señor Jesucristo enseñar la verdad. Hay algunos que les encanta estar engañados y quieren seguir ahí porque pueden sacar algún provecho. Pero los que realmente están buscando al Señor Jesucristo quieren la verdad. Quieren la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene su autoridad esa palabra de Dios. Y como tiene esa autoridad, yo no tengo ni permiso ni autoridad para cambiar, ni para poner lo que yo quiera. Tenemos un temor reverente por enseñar lo correcto. Y a cada uno el Espíritu Santo le revelará la verdad, hermanos. Así que por favor, abra su corazón. Sea su corazón sensible a la voz de Dios, no a mí. No a mí, yo aprendo igual que ustedes. Sean sensibles al Señor. Varias herejías sumamente peligrosas brotan de la teoría de que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Recordemos que en Pentecostés era el cumplimiento de una promesa que Jesús hizo a su iglesia, a sus discípulos. Que esperasen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo porque Él no iba a estar y no iba a dejar a su iglesia sola. Su promesa era y es estar con su iglesia por siempre. Le dejaría otro consolador a la iglesia, su Espíritu Santo. En Pentecostés realmente era el inicio del ministerio de la predicación de la iglesia de Cristo, la cual por el bautismo del Espíritu Santo recibía ese poder y Dios cumpliendo su promesa. Veamos el mandato de Jesús, que se quedaran ellos en Jerusalén a causa de esa promesa. Hechos 1, del 1 al 5 dice, en el primer tratado está escribiendo Lucas, el médico, y se lo está escribiendo a Teófilo. En el primer tratado es cuando Lucas escribe el libro de Lucas. Aquí está escribiendo Lucas el libro de Hechos. Por eso le dice, en el primer tratado, o sea, en Lucas, cuando yo te lo mandé, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí estaba diciendo el Señor la promesa que iba a cumplir. Jesús les dijo que su Padre enviaría el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Para eso está el Espíritu Santo. Así que si yo no tengo la verdad y yo prefiero las herejías, porque el Espíritu Santo me está hablando y yo no lo estoy oyendo. Si de verdad es que soy hija o hijo de Dios. Pero si soy inconverso, por eso es que no entiendo. Porque dice que las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Y que para el que no las puede discernir, son locura. El doctor L.R. Scarborough, este doctor, presidente de uno de los más grandes seminarios del mundo, en un artículo de fecha reciente en el periódico Estandarte Bautista, cita la siguiente declaración: ciertamente es verdad que Cristo, durante su propio ministerio personal, estableció su iglesia. Así que, hermanos, hasta hoy es la lección de hoy. Espero que les haya quedado clara, que no tengan ninguna duda, y si tienen dudas, escriban, por favor. La iglesia que Jesús edificó, ya ustedes se van acercando a conocer cuál es esa iglesia, cuáles son las que están guardando los mandamientos del Señor. Y después de esto, pues hermanos, viene la tarea que ustedes van a tener que hacer, y les digo que es una tarea grandecita, porque sí, realmente, hermanos, es una tarea grande, es una tarea de 54 preguntas. Es una tarea bastante grande. Así que, hermanos, yo espero que no tengan ninguna duda. Estoy tranquila en mí porque sé que estoy enseñando la verdad
tengo tranquilidad delante de mi Señor, oro para que Él no permita que diga algo que no sea cierto y me ha permitido enseñar la verdad de Él y podérsela sustentar a ustedes con la palabra y el refuerzo de la palabra. Yo no puedo traer una verdad si no va reforzada por la palabra del Señor. Así que entonces, mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Que el Señor me les bendiga grande, maravillosa y poderosamente. Y si tienen dudas, llamen, o si tienen dudas, busquen o escríbanme. Y yo con todo gusto se las voy a evacuar. Hermanos, ha sido de verdad un placer estar con ustedes, enseñarles esto que es doctrina, y es doctrina valiosa, para que la atesoren, para que la estudien, para que la escudriñen y para que hagan esa tarea. Y si tienen alguna duda, por favor llamen. Y si están asistiendo a un lugar donde más adelante en las clases, cuando ustedes las están viendo, no están enseñando la verdad, y son iglesias que reclaman que fueron nacidas en Pentecostés, hermanos, yo nada más les voy a dejar esta pregunta. ¿Cómo puede ser la iglesia del Señor si nació en Pentecostés y Jesús mismo la estableció a orillas del mar de Galilea? Ahí hizo que naciera su iglesia. Entonces, si hizo que naciera en el mar de Galilea, ¿cómo es posible que diga la gente que fue en Pentecostés? En Pentecostés fue el cumplimiento de una promesa, la venida del Espíritu Santo, el que iba a bautizar con fuego. Así que, hermanos, les dejo esa pregunta, que el Espíritu Santo les ayude a responderla. Vamos a orar para concluir. Padre bendito, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la enseñanza tan grande y tan hermosa que tú nos das. Y para que, Señor, podamos reforzar todavía más en nuestro corazón tu verdad, tu enseñanza, para convencernos cada día más de que tenemos que pagar un precio. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias porque tú mismo, Señor, qué privilegio que tú mismo llamaras a uno por uno, hasta formar tu iglesia. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio que fueron valientes nuestros hermanos en la fe. Qué privilegio que los apóstoles, Señor, tuvieran que pelear y dar su vida por transmitirnos la verdad. Y todos los hermanos que a través de Europa en siglos pasados han tenido que morir por mantenerse firmes en la verdad y no permitir herejías. Así, Señor, como dice tu palabra, tu iglesia es un remanente, son muy pocos. Habrá muchos que dicen que tuvieron esto, que tuvieron lo otro, y el Señor les dirá, nunca los conocí. La iglesia tuya es la que hace lo que tú dices, Señor, la que es obediente, la que no te cuestiona y la que enseña lo que tú has dejado en tu palabra, sin agregar nada a tu palabra, sin decir nada de que tú has dicho, sino enseñar únicamente la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar tu palabra y escudriñar tu palabra, porque fue lo que a ti te plació dejarnos a nosotros, tu palabra, para que camináramos en ella como nuestro manual de vida. Gracias, Señor Jesús, te doy por todo. Recibe, mi Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor, porque todo es tuyo, Señor, te pertenece. Y a mí, Señor, úsame lo que tú quieras usarme, Señor. Yo siempre te he dicho que mi vida es tuya, mi Dios, y que tú me uses para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre Santo, por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos y amados hermanos, de verdad ha sido un gusto estar aquí nuevamente trayendo la palabra del Señor, y si Dios lo permite, esta es la lección de la segunda de la iglesia. Esta lección ustedes la van a recibir, yo la estoy grabando el día anterior, ustedes la van a recibir el día de mañana. Y también estoy por mandarles también la lección número 9 de Apocalipsis, que está muy linda, ya estamos adentrándonos, también está muy bonita. Un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor me los bendiga y que el Señor me les guarde rica, grande y poderosamente. Entonces, hasta la próxima. Recuerde que esta clase es cada 15 días. Que Dios les bendiga. Chao.